10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo era la vida en un barco pirata? Los piratas están en la cultura popular desde hace mucho. Películas como Los Piratas del Caribe o personajes emblemáticos como el Capitán Garfio y Barba Negra son solo unos pocos ejemplos. Las emocionantes aventuras de los piratas despiertan fascinación y desasosiego por igual. Los más famosos han estado envueltos en leyendas durante tanto tiempo que en la actualidad es casi imposible distinguir entre mito y realidad. Pero algo de lo que sí tenemos completa certeza es que al periodo comprendido entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se le denomina como la Edad de Oro de la piratería. Las películas y la televisión han retratado la vida pirata como una gran fiesta de bravucones, lo cual resulta una verdad a medias. No obstante, la vida en un barco pirata era más terrible de lo que muchos podrían creer. En este video nos alejaremos de toda la fantasía de los mitos y leyendas y de esas figuras poco realistas de Hollywood para saber cómo era realmente la vida en un barco pirata durante su época dorada. La realidad puede ser sombría, pues tal parece que era un mundo lleno de pobreza, violencia brutal, peligro constante y la muerte era casi inevitable. Los barcos piratas básicamente no tenían comodidades ni lujos. Se trataba de un lugar lleno de gente muy ruidosa y ansiosa por el próximo saqueo. Los piratas no tenían problemas para asaltar pequeños pueblos y otros lugares a lo largo de la costa. Muchas veces solo lo hacían como simple diversión. Los bienes robados se usaban en parte para mantener los barcos en condiciones dignas para las nuevas hazañas. ¿Quiénes eran piratas? Muchos creen que los piratas se dedicaban al saqueo con el fin de enriquecerse. Sin embargo, la realidad era otra. La mayoría eran hombres pobres, con pocas opciones, quienes veían en la piratería la mejor manera de sobrevivir. Aún así, existían piratas que habían nacido de familias ricas. Eran contados, pero sí existían. Los piratas venían de todas las partes del mundo: Europa, Asia, América y hasta África. Eso significa que hablaban en todo tipo de idiomas, dialectos y jergas. El tan característico "ar" que se le atribuye es una invención de Hollywood. Ningún pirata real hablaba de esa manera. Todo dependía del lugar de procedencia de estos marineros delincuentes. Es lógico, entonces, que no todos los piratas dentro del barco compartieran la misma raza. Por ejemplo, a muchos de los esclavos en las plantaciones atacadas se les ofrecía a veces la oportunidad de unirse a la tripulación pirata. Y el atractivo de la libertad, las armas y el alcohol era una tentación difícil de rechazar. Y aunque te parezca sorprendente, algunas mujeres con la suficiente rudeza como para soportar su modo de vida también se dedicaban a la piratería. Se disfrazaban como hombres y pasaban desapercibidas entre sus borrachos camaradas. Mary Red y Annie Bonny son los ejemplos más emblemáticos. ¿Cómo era la organización dentro del barco? Un barco pirata típico estaba sorprendentemente más organizado de lo que se esperaría, al menos en lo que respecta a su estructura de empleados. Los capitanes eran votados por mayoría y las responsabilidades se delegaban entre todos los miembros de la tripulación. Para proporcionar un incentivo con la intención de que todos hicieran su trabajo, cada pirata básicamente se convertía en un socio igualitario en el barco y podría recibir más o menos bonificaciones en función de sus actuaciones y de cuánto hubiese contribuido en la más reciente y violenta incursión. Es más, muchos barcos piratas incluían un programa de compensación para sus trabajadores. De esa manera, si se terminaba tan lastimado como para necesitar tratamiento médico, el pirata era cuidado financieramente. ¿Cómo era su alimentación? La falta de refrigeración significaba que alimentos como la carne y las verduras se estropearan extremadamente rápido, por lo que la mejor solución, aparte de ingerir comida dañada, era almacenar comida duradera, como la infame torta dura, un pan muy duro y seco, apenas comestible, y que la mayoría del tiempo contenía gorgojos. Ya que las condiciones del barco eran perpetuamente húmedas, los frijoles y la harina se podían enmohecer rápidamente, por lo que era mejor descartarlos. Incluso almacenar agua dulce era difícil, debido a la posibilidad de que se formaran espumas de algas en ella. Por eso era más fácil simplemente emborracharse con ron.
El alcohol no se dañaba, por lo que era normal y preferible que los piratas lo bebieran más seguido en lugar de tomar agua. Tampoco es que se emborracharan por gusto, aunque la verdad puede que sí. Pero la principal razón para hacerlo era evitar la muerte por deshidratación. Mezclar agua dulce con ron era una práctica muy común entre ellos. ¿Cómo era su vestimenta? El disfraz típico que conocemos de los piratas, con el gran sombrero o pañuelo, la chaqueta larga, una gran hebilla en el cinturón, camisas con cordones y pantalones rotos en las rodillas, es en su mayoría falso. Los piratas, así como no hablaban todos del mismo modo, tampoco se vestían de la misma forma. No hay mucha evidencia de la vestimenta típica de la época dorada de la piratería, pero probablemente se vestían como cualquier otro marinero del momento, y lo más probable es que el estilo variara de un lugar a otro. Existen relatos reales de testigos del juicio de las piratas Annie Bonny y Mary Read que señalan que se vestían con chaqueta de hombre y pantalones holgados, exactamente como vestiría cualquier otro marinero de la época. Algunos piratas usaban aretes, y no para verse más originales, sino porque se creía que prevenían el mareo al presionar los lóbulos de las orejas. ¿Por qué usaban parches negros en un ojo? Los parches negros también eran una cuestión más práctica que estética. Muchos piratas usaban parches en los ojos, no por moda ni para ocultar una cuenca vacía. En realidad, lo hacían por motivos más prácticos, navegar más eficientemente en la oscuridad. El ojo humano tiene dificultades para adaptarse a la oscuridad repentina, y si de pronto se pasaba de esos días soleados brillantes tan típicos del Caribe a las más oscuras y húmedas cavernas, los ojos podían tardar hasta 25 minutos en adaptarse al nuevo entorno. Un pirata inteligente usaba un parche para mantener constantemente uno de sus ojos adaptado a la oscuridad, así que todo lo que tenía que hacer era cambiar su parche al otro ojo. De esta manera, uno de sus ojos estaba inmediatamente listo para luchar en la oscuridad, en medio de un saqueo, por ejemplo, cuando se necesitaba entrar rápidamente a las oscuras bodegas de los barcos. ¿Cómo dormían? Las condiciones a bordo de un barco pirata eran duras. Cada día era un largo viaje en el mar. Esto incluye, por supuesto, una difícil noche de sueño. La cama preferida en un barco pirata era la hamaca. Esta se balanceaba con los movimientos del barco, por lo que proporcionaba una noche de sueño más fácil. El capitán seguramente contaba con un cuarto privado para dormir. Los demás dormían en un espacio abierto y pequeño, con docenas de otros miembros de la tripulación. Algunos tenían la suerte de contar con una hamaca. Otros no tan afortunados simplemente dormían en el frío suelo del barco. ¿Cómo era la higiene? La vida en un barco pirata no era para los amantes o fanáticos de la higiene. La pulcritud y limpieza de la nave promedio era baja para los estándares actuales, e incluso para los estándares de la época, además de difícil de mantener, especialmente por la escasez de agua dulce. Bañarse o lavarse era prácticamente un lujo imposible, ya que obviamente la poca agua dulce que había no se podía desperdiciar de esa manera. La mejor forma de ducharse era quedándose afuera bajo la lluvia, corriendo el riesgo de padecer una neumonía. Los barcos piratas, por obviedad, no contaban con inodoros. Los oficiales y el capitán del barco contaban con orinales propios que descargaban por la borda una vez que estuvieran llenos. Pero para el bucanero común, lo que había para ir al baño eran plataformas con agujeros que se extendían por el costado del barco, por lo que es seguro que se tuviesen que realizar proezas para poder ir al baño sin hacer un desagradable desastre sobre el piso de la nave. ¿Qué enfermedades padecían? El escorbuto es quizás la más famosa de las enfermedades propias de los piratas, causada por la falta de vitamina C. Este padecimiento hizo que muchos tuvieran un aspecto desagradable a la vista, piel pálida, espaldas encorvadas, manchas en la piel, encías hinchadas, pérdida de cabello y de los dientes. La disentería era otro mal común entre ellos. Esta enfermedad es causada por comer alimentos contaminados o beber agua en mal estado, algo que pasaba muy seguido. Debido a las condiciones del barco, las paredes de los intestinos se les hinchaban y sangraban, lo que les provocaba diarrea con sangre, así como otros síntomas muy desagradables. Tanto la disentería como el escorbuto pueden llegar a ser fatales si no se tratan, por lo que no es de extrañar que los piratas tuviesen un promedio de vida tan corto. ¿De qué vivían realmente?
subsistían gracias al robo y al atraco, aunque el oro y las joyas son la primera cosa que se nos viene a la cabeza, producto de los saqueos. En realidad, la mayoría de las veces, los piratas robaban cosas mucho más simples que los ayudaran a sobrevivir el día a día. Comida, bebidas y demás suministros para navegar. Ciertamente, no dirían que no a un tesoro de oro y joyas. Sin embargo, los premios preferidos de los piratas eran artículos más prácticos y cotidianos como jabón, velas y utensilios. ¿Qué hacían con el botín de los saqueos? Los piratas, como muchos quizás falsamente creen, tampoco tenían la práctica de enterrar su botín. Todo lo contrario, lo gastaban tan pronto como podían en mujeres, alcohol y comida, dejando una parte para reparar el barco, solo si era necesario. Cuando de disfrutar del botín se trataba, no escatimaban en nada, y eso tenía sentido, ya que en poco tiempo debían volver al mar a pasar días duros. ¿Cómo y por qué los castigaban? Los castigos a bordo de un barco pirata eran bastante crueles, y tenían que ser así, porque el capitán necesitaba tener el control de la nave en todo momento. Si un pirata rompía las reglas acordadas, podía llegar a ser azotado, abandonado en una isla sin provisiones, o incluso ser vendido como esclavo. Hacer caminar por la plancha era un castigo innecesariamente teatral, por lo que es muy poco probable que se practicara. Lo más común era que lanzasen al desdichado por la borda. Los piratas sí se regían por códigos, pero estos variaban de un barco a otro, a menudo estableciendo cómo se deberían dividir el botín saqueado o qué castigos eran los ideales para quien rompiera dicho código. ¿Cuáles eran sus pasatiempos? Debido a la práctica de ligar ron con agua dulce, la gran mayoría de piratas, por no decir todos, eran alcohólicos. Beber era su pasatiempo preferido, claro, cuando los recursos estaban disponibles. Muchos adoptaron la idea de una mascota que les hiciera compañía durante los largos periodos de navegación en alta mar. Algunos preferían a los monos, pero la mayoría optó por los emblemáticos loros. Y aun cuando puede parecer sacado de un estereotipo, la verdad es que la preferencia por estas aves tiene sentido. Debido a que no comían mucho, su alimento se podía almacenar fácilmente, se podía hablar con ellos, o al menos eso creían, y eran animales muy baratos. El uso de los estandartes y su significado. El símbolo de la calavera y los huesos cruzados en un fondo negro fue utilizado durante la década de 1710 por varios capitanes piratas famosos, como Blackstone Bellamy, Edward England y John Taylor, y durante la década de 1720 se convirtió en la Jolly Roger, o bandera pirata más utilizada de todas. Los orígenes del término Jolly Roger no están del todo claros, y solo hay teorías al respecto. Antes de las calaveras y otros símbolos usados por los piratas, era más común que se hicieran presentes con banderas completamente rojas. Los piratas ingleses, al parecer, deformarían la frase en francés Jolly Rouge, que significa bastante rojo, a Jolly Roger, y el término se extendería y popularizaría. Los barcos piratas no izaban la Jolly Roger en todo momento. Generalmente, tenían una variedad de estandartes y enarbolaban alguna bandera falsa o de ningún color hasta que tuvieran a su presa dentro del alcance de sus cañones. Cuando el barco que sería su víctima se encontraba dentro del alcance, era que la Jolly Roger se levantaba simultáneamente con un disparo de advertencia para confirmar que se trataba de un ataque pirata. Los piratas y su relación con el gobierno. Para muchos, el atractivo de ser un pirata es el de ser un forajido. No existen jefes como tal, solo un capitán que dirige el rumbo del barco y que, además, es elegido entre todos por votación. Es como trabajar por cuenta propia, pero con altas posibilidades de padecer de escorbuto y de apuñalamientos. Sin embargo, si una tripulación pirata era lo suficientemente buena en su trabajo, los gobiernos legítimos, supuestamente respetuosos de la ley, los contrataban para hacer el trabajo sucio en contra de las naciones enemigas. Esos eran denominados corsarios, barcos fuertemente armados, contratados por algún gobierno, con el único fin de atacar y saquear otros barcos enemigos. En el transcurso de la Edad de Oro de la piratería, ningún marinero honrado estaba a salvo de los piratas, ya que se habían vuelto terriblemente buenos en lo que hacían.
No eran pocos los gobiernos que contrataban a estos criminales como corsarios profesionales para saquear y atracar, actuando básicamente como sicarios con licencia. El capitán Henry Morgan fue un corsario particularmente excelente. Atacó los puestos españoles en las Américas y se convirtió en uno de los primeros personajes más temidos del Nuevo Mundo. Pero el peor, y quizás el más cruel pirata y corsario de todos los tiempos, fue el capitán Edward Teach, más conocido como Barba Negra, nacido en Gran Bretaña alrededor de la década de 1690. Sirvió por primera vez como un corsario británico con base en Jamaica, pero cuando las naciones acordaron la paz, Barba Negra simplemente continuó con su trabajo, esta vez por cuenta propia. Pronto se convirtió en capitán de un barco y estableció su base en Carolina del Norte, desde donde se aprovechó de los barcos que viajaban por la costa. Los relatos de su crueldad son legendarios. Por ejemplo, a las mujeres que no renunciaban a sus anillos de diamantes, simplemente les cortaba los dedos. Aún así, la gente local toleraba a Barba Negra porque les gustaba comprar los bienes que robaba, pues eran mucho más baratos que los bienes ingleses importados. Los funcionarios gobernantes de la colonia se hicieron de la vista gorda ante el negocio violento de Barba Negra durante un buen tiempo. Su reinado llegó a su fin en 1718, después de que Alexander Spotswood, gobernador de la vecina Virginia, envió a uno de sus comandantes navales para que lo matase. Ahora sabemos que la vida de un pirata promedio nunca fue tan gloriosa y emocionante como se muestra en las películas. Los interminables duelos de espadas, típicos de todas las películas, probablemente sí que ocurrieron en alguna ocasión, pero eran encuentros mucho más sangrientos y brutales, con hombres que se atacaban unos a otros, no solo con espadas, sino también con hachas y hasta machetes. Además, no es una coincidencia que la piratería floreciera en el Caribe y a lo largo de la costa este de lo que hoy es Estados Unidos, ya que el tráfico de barcos por esa zona era intenso y los mercantes eran presa fácil.